juzgado del Obispado de Puebla y se regresa con las indicaciones para la división del curato. Todo eso nos lo va diciendo. Ahora, el mapa, como se trata de un documento que busca la división de un curato, el tema principal del mapa es localizar los centros de espiritualidad del pueblo de Jalapa, las iglesias. Y sobre todo las iglesias y las zonas donde puede haber feligreses para esas iglesias. Pero al mismo tiempo dibuja los cuerpos de agua, ciertas referencias geográficas y sitios públicos y de producción. Y como les iba diciendo, se hace un retrato de la parroquia de Jalapa para después dividir esta parroquia. Cabe mencionar que este territorio parroquial fue establecido en 1643, que fue cuando se promovió la creación de parroquias seculares, no solamente en Jalapa, sino en todo el Obispado de Puebla. Y esa fue una labor de Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, siguiente por favor. Como les iba yo diciendo, algo que también, y fue lo último que se le agregó al mapa, según la lectura del expediente, fue la línea divisoria del nuevo curato. Se hace primero el mapa, se mandó al juzgado, el juzgado dijo, ¿saben qué? Me van a dividir el curato en los puntos A, B, C y D, y ahí van a trazar una línea. Entonces eso fue lo último que se le puso al mapa, ¿no? Esta división, como les iba yo diciendo, se marcó con unas letras en el mapa, que son las A, la B, la C y la D. La letra A está aquí, al sur del pueblo. La letra B está aquí, muy escondida, en la zona que ahorita conocemos como Alfaro. La zona C es hacia donde se iba a proyectar al oriente el curato, y la zona D es otro punto donde iba a partir esta línea divisoria. Prácticamente las dos líneas que terminan dividiendo son los puntos A y D. ¿Y cuáles son esos puntos? El punto A, según el mapa, lo señala como la Alameda del Pueblo. Ahora, cabe mencionar que esta Alameda no es un paseo propiamente dicho. Estamos en una época donde los paseos no eran comunes en los pueblos. Y también, si nosotros revisamos el diccionario de la época, nos dice que una Alameda es un lugar donde hay muchos álamos, ya sean sembrados artificialmente o que estén puestos por la naturaleza. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que ese punto de la Alameda era donde empezaban los bosques, al sur del pueblo, ¿no? Era donde estaba lleno de árboles. Ese va a ser el punto primero. Y otro punto interesante es el que está acá al norte y que se señala en el mapa como la Cruz de Chiltoyac. Así se le pone el nombre y según las documentaciones que hemos revisado, no solamente del expediente, sino de otras investigaciones que hemos hecho, probablemente sea de los restos de lo que fue la congregación de Chiltoyac en Jalapa. Hubo un tiempo entre 1590 y 1653 en que Chiltoyac se sacó de su sitio original y se trasladó a Jalapa. Y en el año de 1653 regresó al lugar que hoy conocemos. El pueblo que ustedes hoy van, si un día visitan a Chiltoyac, que se los recomiendo bastante, ese pueblo fue formado en 1653. Y lo que quedó, parece ser, de la memoria de eso fue precisamente esa cruz, ¿no? Bueno, los dos puntos importantes de la división, como les iba diciendo, es esta letra A que señala una alameda, pero también señala un lago. Ese lago, y también lo menciona en el mapa, es donde se lavaban los caballos y donde se hacía caza de patos. Entonces, este cuerpo de agua está comprendido hoy en día en la llanura, que hoy en día es la pista de atletismo está comprendido en ambas áreas, en la área del Estadio Jalapeño y del Estadio Quiasco. Toda esa parte, cerca, de hecho este punto donde dice que es la Alameda, se estaría localizado cerca de la calle Cayetano Rodríguez, antes de entre Bravo y Alvarado, probablemente ahí debió haber estado el punto para delinear eso. Y muy cercano al lago de agua que ahí se menciona. El otro punto al norte es el llamado la Cruz de Chiltoyac, que siguiendo no solamente esta cartografía, sino las que existen sobre la ciudad de Jalapa, logramos identificar el punto donde estaba esta cruz, que es en la unión de las calles Obispo y Paricutín, en la colonia El Mirador. De hecho, aquí fuimos a tomar una fotografía del punto donde se unen esas dos calles. Esta es Paricutín y esta es la calle de Obispo.
Y aquí vemos como dos calles llegan a un solo camino y es precisamente esta cochillita que se ve ahí. Entonces, esa cruz probablemente debió haber estado en algún punto de esta casa o de este cochecito, ¿no? Ahí debió haber estado esa cruz, que es el lugar donde dice, aquí se va a hacer la división del curato. La división va a empezar, va a seguir esta calle, se va a ir por esta de Paricutín hacia llegar a la calle 20 de noviembre, posteriormente a la calle del Alfaro, Bravo, y llegamos hasta la zona de Cayetano Rodríguez, y eso va a ser lo que va a partir el curato, ¿no? Pero bueno, muy aparte de la división que se está haciendo en el mapa, también el mapa nos refleja un entorno urbano, y ese entorno urbano es de un pequeño pueblo. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Un pueblo que está apenas expandiéndose, que está creciendo urbanamente de sus marcos primogenios, que son alrededor del antiguo convento franciscano, lo que hoy es el Parque Juárez. Y también vemos que hay diversas instalaciones en lo que son los accesos a este centro por el Camino Real de México-Veracruz. Entonces tenemos que es un pequeño pueblito que está enmarcado, el núcleo urbano está enmarcado en las actuales calles de Clavijero, Victoria, Arteaga, Belisario Domínguez. Es un pueblo muy pequeño. Aquí también hicimos una reconstrucción del mapa de la cuestión urbana que está expresando este mapa, y donde tenemos los colores naranjas es la zona donde hay más edificios levantados, casas, almacenes, diversas situaciones que tienen que ver, como les iba diciendo, con el centro principal y los accesos que del Camino Real iban a ese centro. Ahora, el trazo de las calles y el trazo de los diversos espacios que se iban a generar en ese centro fue fruto de la ocupación paulatina, ¿no? Y de las condiciones orográficas del suelo jalapeño, ¿no? No se nos debe olvidar que donde está ahora el centro histórico es un enorme banco de piedra, salvo ciertas zonas como la de Jalitic y la de los Tecajetes y las partes bajas de los Berros, encontramos ya terrenos donde la arena y donde la arcilla están más presentes, pero de ahí en fuera la gran base es la roca. Entonces no es posible trazar calles rectas si es que una roca te está estorbando, y más en una época donde no hay retroexcavadoras, donde todo se tiene que hacer a cincelazo y donde aparte son pocas personas las que están evitando, ¿no? Estamos hablando de un pueblo donde a lo mucho hay unas 2000 personas. Entonces, en ese sentido también tenemos que valorar esas cuestiones, ¿no? Y bueno, el pueblo estaba, aquí traje unas ilustraciones un poquito para poder hacer algunas consideraciones sobre cómo era ese pueblo. Tenemos que había zonas donde la urbanización estaba concentrada, pero había zonas donde las ocupaciones eran dispersas. También había zonas donde las casas eran cubiertas de cal, hechas de piedra, tejadas con tejados de teja, propiamente teja de losa, pero también teníamos ocupaciones con casas de madera, los techos de teja y las barras de piedra, ¿no? Entonces son cosas que podemos ir viendo de cómo era ese pueblo, ¿no? Ahora, en cuanto a las cuestiones urbanas del mapa, pudimos localizar 4 grandes grupos de análisis urbano. El primero tiene que ver con la base estructural del pueblo, que son los caminos, las calles, los solares, que eso es muy importante, algo que define las calles y los rincones de este pueblo van a ser los solares para la construcción de viviendas. Después, en el siguiente grupo tenemos los lugares proveedores del pueblo, ¿no? Que ahí incluyen los sitios públicos, los sitios del espíritu, los lugares donde se producían productos, los mesones y las casas, ¿no? Después tenemos los elementos naturales, ríos, arroyos, manantiales, están muy presentes en este pueblito. Y posteriormente en el mapa encontramos las referencias a diversos terrenos, a diversas lomas, a diversos accidentes geográficos. Todo eso aparece en este mapa y todo eso nos permite analizar urbanamente ese pueblo. En primer lugar, bueno, como decía, los caminos. Este pueblo de Jalapa se debe mucho a la cuestión de los caminos. En primer lugar, lo que origina que este pueblo se forme es el establecimiento de un camino real entre México y Veracruz en 1533. Ese es el verdadero germen de la formación del pueblo que hoy en día conocemos como Jalapa. Eso es en el año 1533. Posteriormente se iba a hacer un convento de franciscanos a partir del año 1535 y se forma un pueblo, una población, una ocupación de españoles alrededor de ese convento. Ese patrón de ocupación no es
exclusivo. Ya la experiencia europea indicaba muchos pueblos conventos, ¿no? Si nosotros revisamos la historiografía europea, vamos a encontrar que antes del siglo XVI existe un sistema de población que es el pueblo convento. Entonces, eso también se aprecia mucho en Jalapa. Y a la par, obviamente, estas ocupaciones se sobreponen a las que ya había, a las prehispánicas, ¿no? Y del sitio donde tenemos actualmente, con trabajos de arqueología, certeza de que hay elementos prehispánicos, es en la parte norte, en la parte cercana al Camino Real. Entonces, posteriormente, una vez fundado convento y una vez trazado camino, se hicieron los accesos de este camino hacia la ocupación del convento, ¿no? Y ahí tenemos la calle de Revolución actual y la de Jalapeños Ilustres. Esos dos accesos iban a terminar trazando lo que es el pueblo. Y bueno, esto es aparte, también no hay que olvidar que ese pueblo no solamente se conecta con Veracruz y con la Ciudad de México, se comunica también con lugares como Naulinco, lugares como Coatepec, lugares como Son Juan, Coapexpan, ¿qué más? La zona del Castillo, Almolonga, todas esas zonas van a trasladar, y sobre todo cuando en Jalapa se traslada o se crea un juzgado mayor, que es la alcaldía mayor, se trasladan o se trazan varios caminos de esos pueblos aledaños al centro de Jalapa. Posteriormente tenemos como elemento urbano principal los solares. Los solares van a ser los que determinen en buena manera la parte exterior de este lugar, ¿no? Cabe mencionar que en el archivo notarial la mayor referencia que hay sobre estos terrenos son solares y no de parcelas. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque la parcela es el terreno destinado a la agricultura, pero el solar es el lugar destinado a la construcción de viviendas. Entonces, en ese sentido podemos ver que muchos de estos solares iban a terminar siendo ocupados por viviendas, ¿no? Y dentro de las cosas que también el mapa señala, es que muchos de estos solares están divididos por bardas de piedras. Cuando los solares se ocupaban y estos se nivelaban para construir la casa o para construir otras situaciones, lo que obtenían del suelo eran rocas. Entonces, de ahí se utilizaban ya sea para la casa o ya sea para delimitar los terrenos. Y por ejemplo, aquí traje dos fotografías. Esta es de una localidad cerca de Cruz Verde, cerca de Las Vigas, cerca de la Joya, donde apreciamos una barda de piedra que bien nos puede ilustrar cómo eran estas barditas que se veían expresadas en este mapa, ¿no? También esta barda de piedra la encontré por la colonia Arboledas del Sumidero, donde son lugares de hoy en día donde podemos ver estos elementos del pasado, ¿no? Entonces es bastante importante revisar estas cuestiones. Sí. Y algo que llama la atención es que esta podríamos decirlo, manzana del mapa es donde está localizado el hospital, el Palacio Real y era el centro, aquí estaba la Plaza Mayor. Y aquí lo que me llama la atención, bueno, toda esta manzana es lo que hoy ocupa el Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz. Y aquí vemos que su lado sur y su lado poniente estaban marcados por una barra de piedra, ¿no? Entonces, gracias a este mapa podemos imaginarnos cómo se veía ese terreno en esas épocas, ¿no? Otra cosa son lo que define este marco urbano de este pueblito de 1769 son las calles, ¿no? Las calles que por la misma orografía del lugar y por las mismas condiciones que se van dando, pues tuvieron una cierta forma, ¿no? Muchas de las calles buscaban esquivar afluentes de agua, otras buscaban esquivar pendientes muy pronunciadas. La gente va construyendo la ciudad al paso, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos explicarnos cómo callecitas van y vienen de diversos sitios, ¿no? Ahora, estas calles y estos solares, según lo que hemos estado revisando en las fuentes, tal vez fueron definidos a partir de una composición de tierras del año 1643. Y bueno, muchos de los elementos de esas calles antiguas que se trazaron permanecen hoy en día, ¿no? En el centro de Jalapa, en la izquierda podemos ver el Callejón del Infiernillo, que responde a estas épocas, y en la parte derecha está la calle de Tancur, ¿no? Que también son calles que las podemos encontrar expresadas en este mapa. Otra cuestión interesante de este mapa que refleja es lo de los puentes. Como el pueblo está
construido alrededor de manantiales, alrededor de ríos,